Vamos a dar comienzo a la sección de entrevistas de Radio Reconexión. Hoy conversaremos sobre una de las problemáticas planteadas en el reciente programa y que tiene que ver con el tema de los terrenos de la villa. Así es, Estrella. Hoy conversamos con Mariel Sagredo y José Sagredo, vecinos de la Villa Portales, quienes han sido parte de la defensa de los terrenos en diversas ocasiones. Primero que todo, saludarlos y darles la bienvenida por estar aquí en Radio Reconexión y agradecerles de querer conversar con nosotros y explicar el tema que tiene que ver con toda la comunidad. Efectivamente, bueno, a partir de unas preguntas que les vamos a hacer, la idea es que ustedes nos cuenten un poco de este problema que para los vecinos es muy relevante y que en realidad tiene harta arista. Así que, ¿desde cuándo existe el problema de los terrenos de la villa? Primero que nada, hola Estrella, hola José Miguel. Hay que entender que Villa Portales tiene 31 hectáreas. A precio actual, eso alcanza alrededor de 150.000 millones de pesos. Entonces, estamos hablando de un interesante negocio para varias entidades y de ahí surge el problema de los terrenos de la villa, el problema del interés externo por los terrenos de Villa Portales. Y esto se radica en que la villa es una copropiedad. Entonces no es fácil que alguien pueda venir y comprar una parte de esta copropiedad, de estos terrenos, 1 hectárea, media hectárea, sino que tiene que ver cómo negocia con los propietarios de los casi 2.000 propietarios y tiene que tener por otro lado más de 150.000 millones de pesos para entrar a conversar. Tú me preguntas desde cuándo parte el problema. Lo que nosotros sabemos es que después que asume el gobierno de la Concertación, en la Municipalidad de Estación Central llega la democracia cristiana, Pareto. Y ahí se hace un estudio que se llama de Bakovich y Balish, que el objetivo de este estudio es determinar cómo se le echa la mano a los terrenos de Villa Portales. Y la conclusión es que hay dos maneras. Una expropiando, por lo tanto teniendo las lucas para hacerlo, y la otra a través del plan regulador. 3 o 4 años después, en el Parlamento un grupo de diputados y senadores demócratas cristianos presenta un proyecto de ley para dividir la villa, que es lo que les cuento, como es una copropiedad, entonces el objetivo es mejor dividir y así poder entrar a meter lucas o entrar a apoderarse de los terrenos. Esto es un proyecto inédito en este país y les quiero leer el artículo 1 de este proyecto. Autorízase a la Municipalidad de Estación Central para que a través de la Dirección de Obras Municipales proceda a solicitud de los comuneros, o sea los copropietarios, a subdividir el suelo en que actualmente se encuentra edificada Villa Portales, en dicha comuna, a fin de asignar terrenos en forma individual a cada uno o a 2 o más de los bloques que la componen, a las viviendas y a los locales comerciales en conjunto por separado. Era tan aberrante este proyecto de ley que incluso decía que no se le iban a aplicar las normas de la Ley General de Urbanismo, que se podían modificar nuestros títulos de dominio y que se podía también modificar la condición de bien nacional de uso público que tienen algunos de los terrenos. Este proyecto en su momento obviamente se dio una batalla en la villa y finalmente fue retirado. Esto ocurrió en el gobierno, para que lo tengan claro, de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Posteriormente a esto, en el año 2005, 2004, 2005, comienza la segunda idea que les habían sugerido aquí, que era el tema del plan regulador. En ese momento se plantea, entre otras situaciones para echarle mano a los terrenos, incorporar 18 calles adentro de Villa Portales de 12 metros de ancho. Las calles son bienes nacionales de uso público, ahí vamos a perder esos terrenos si es que se hacían efectivamente esas calles. Las plazuelas, las 14 plazuelas, pasaban a ser terrenos edificables. Hoy día obviamente son lugares donde hay plantas, son áreas verdes. Y el terreno que está frente al bloque 15, que son un par de hectáreas y que nunca se terminó el proyecto de Villa Portales, por eso quedó baldío, iba a ser destinado a terminal de buses. Era una de las opciones que... Entonces lo que estoy diciendo es que se hacía
Pebre, lo que nosotros conocemos como la Villa Portales, con el plan regulador que se estaba en ese momento en un proyecto. Nosotros dimos una batalla, se fue a la intendencia, se hizo lobby frente a los cores, a los gobernadores, y al final logramos eliminar, que se bajara del sistema de evaluación de impacto ambiental este proyecto. Y por eso ahora, cuando pasó todo esto de los guetos verticales que ustedes deben haber escuchado, se decía que que Estación Central no contaba con plan regulador, cosa que no era cierto. Pero porque no contaba quizás como comuna, pero sí cada parte de los terrenos, porque esto se constituyó con partes de otras 3 comunas, tenían sus normas de uso de los terrenos. Junto de la mano del plan regulador, en el mismo periodo llegó a Villa Portales el programa Quiero Mirar, que iba a poner lucas para lo que era este plan regulador. Por eso también ahí nosotros se dio una pelea para que se ajustaran a lo que nosotros queríamos y no a lo que ellos esperaban hacer en la vida. A raíz de ello, el Ministerio de Vivienda decidió que había que hacer un nuevo estudio jurídico. Estaba el debate de Chivalich que les mencioné, y este nuevo estudio no podían hacerlo con recursos del gobierno porque no eran justificables, por lo tanto se recurrió a España. Y ahí se consiguieron en una institución decenas de millones de pesos, con los cuales el año 2010 se comenzó a hacer este estudio. Hans Sana, curiosamente, determinó lo que esperaban quienes estaban pagando el estudio que se determinase, que los terrenos de Villa Portales eran de bienes nacionales de la República. Un problema que ya data de varias décadas, aproximadamente democracia en los 90 y claro, y que ha tenido bastante intervención en el 2000, el programa Quiero Mi Barrio, todo eso, y que radica en el problema de que es copropiedad, o sea, según lo entiendo, es parte de la villa los propietarios, y también hay una disputa por el espacio público. No, hay una disputa por el espacio público. Una copropiedad significa que tú tienes el terreno. En Villa Portales es un conjunto de casas y departamentos. Cada uno es dueño de su casa y su departamento, y en proporción del terreno que no está considerado dentro del departamento o de las casas. Yo tengo aquí mi escritura. Igual yo creo que es interesante leer lo que ella señala. Aparte de decir que yo soy dueña de una casa en Villa Portales, dice que soy dueña además de derechos en proporción al valor de lo adquirido, en unión de los otros adquirentes, los bienes comunes entre los cuales se encuentra el terreno, que deslinda. Y aquí se señala hacia el norte entre 170 metros 40 y 1 centímetro aproximadamente. Bueno, hacia el sur en tantos metros, hacia el este y etcétera. Eso implica que yo soy copropietaria de todos los restantes terrenos, que no estamos hablando de una hectárea. Debieran ser esto por lo menos 15 hectáreas en copropiedad. Entonces eso es el tema, porque como nunca se terminó el proyecto de la villa y hay un espacio que todos conocemos que está frente al bloque 15 y que se calcula que deben ser unas 6 hectáreas, entonces ahí se quiere, cada cierto tiempo surgen ideas de levantar algún proyecto externo a la villa, porque está vacío, pero es nuestro. Es su espacio público, o sea, de la comunidad. Claro, es que yo quiero que entiendas, no es, o sea, espacio público, pero una copropiedad, bien común de todos los propietarios que habitan ahí en la villa. No es del gobierno, no es del Estado, no es de la Municipalidad de Estación Central. Si lo fueran, ya estarían ahí. Y a partir del interés que tienen las autoridades por regular, por intervenir en la villa, don José, ¿se ve realmente una preocupación en los espacios, por ejemplo, en las áreas verdes, algún aporte, alguna ayuda que tenga la autoridad por medio de esto? ¿Se percibe entre los vecinos eso? ¿Un cuidado? Bueno, la verdad es que tenemos que, primero que nada, establecer que estamos viviendo a comienzos de un nuevo milenio, con una nueva realidad social, política y económica, no solo en nuestro país, sino que en el mundo entero, donde el factor fundamental es la codicia, que se manifiesta luego en el manejo, en el control de los estados, de los diversos estados, que hace que se ponga todo eso al servicio de la élite económica de cada uno de los países. El caso de la Villa Portales es un caso ejemplarizador de esta situación.
y nos vemos amenazados constantemente porque pertenecemos al área, diríamoslo así, menos calificada desde el punto de vista social, menos protegida, y donde ellos sienten que es más fácil entrar y obtener una ganancia enorme, fabulosa. Estaba revisando yo, por ejemplo, el dato de que en este momento en Estación Central se estima el valor del metro cuadrado más o menos en 12 UFs, pero la unidad, o sea, digamos el metro cuadrado construido equivale a 60 UFs. Es decir, ellos aumentan el valor de lo que adquieren de un modo pero enorme. Y hace mucho tiempo que están viendo que si nos fuéramos de la Villa Portales, si ellos pudieran disponer de esos terrenos, entonces tendrían allí una ganancia fabulosa. Y para eso no se limitan solo a ver con abogados la posibilidad de introducirse en el tema, sino que usan los aparatos del Estado. Y tenemos que defendernos constantemente, tanto de las empresas constructoras como del propio Estado, de los propios organismos estatales que intentan de alguna manera, disminuir la propiedad que nosotros tenemos. Esto que para ellos es tan importante, el derecho de propiedad, que lo han establecido incluso en la Constitución, sin embargo solo vale para ellos, no para nosotros. Entonces, ciertamente que en esta circunstancia a los vecinos les resulta hasta cansador, agotador esta lucha. Y hay de repente fases en que disminuye la resistencia de los vecinos y tiene que haber siempre entonces esta posibilidad de estar siempre alerta, despertándonos, recordándoles que no se trata solo de que vamos a perder, por decirlo así, cierto capital o cierto dinero. No, es algo más. Estamos perdiendo el derecho a vivir donde nos corresponde vivir, decentemente, y no que nos tiren a los extremos de la ciudad donde no hay ni locomoción donde llegar. Respecto a justamente lo que comentaba José de estas intervenciones constantes de la municipalidad, de todos estos organismos del Estado, ¿qué función cumplió el programa Quiero mi barrio respecto específicamente al tema de la copropiedad de los espacios? Ya que si bien vamos pensando, toda esa inversión que se hizo en espacios de copropiedad, no en espacios públicos. Entonces, ¿qué función cumplió el programa Quiero mi barrio respecto a eso en Villa Portales? Mira, el programa llegó el año 2007 a la villa y llegó creyendo que nosotros no teníamos ni voz ni voto. Se supone que este era un programa democrático que buscaba la participación comunitaria, pero en la práctica ellos llegan a imponer, llegan con proyectos hechos y en el fondo lo que nosotros llamamos a financiar lo que iba a ser por el plan regulador de Estación Central. Ellos llegan el año 2007, el año 2008 nosotros logramos que se baje el proyecto de plan regulador. Entonces hay un tiempo en que coexisten las dos ideas, el programa y el plan y el proyecto del plan regulador. Cuando nosotros hacemos una campaña en la villa, porque ellos llegan diciendo que todos los terrenos de la villa son bienes nacionales de uso público, y nosotros tenemos que demostrarle que no es así. Si no lo hubiéramos hecho, nosotros nos organizamos, incluso bajamos hasta un evento que era con la ministra en Villa Portales, cuando supuestamente ellos iban a firmar como hito nacional con el contrato Quiero mi barrio. Pero lo que les quiero decir es que nosotros a raíz de esto nos levantamos con la conciencia de que éramos copropietarios de la villa, nos ayudó a empoderarnos, a unirnos y efectivamente si hubiera sido bienes nacionales de uso público en nuestros terrenos, ellos hubieran hecho lo que querían y al final tuvieron que someterse a lo que nosotros les dijimos que había que hacer en Villa Portales. En este proceso, la ministra de ese tiempo, la ministra Poblete, nos mandó una carta, porque nosotros creamos un comité, el Comité de Defensa de Villa Portales, precisamente para proteger nuestra villa. Y ella nos dice, nosotros reconocemos, el ministerio reconoce que ustedes son una copropiedad. Después eso inserto en el contrato que finalmente en una segunda oportunidad se logra firmar. Entonces, lo que les quiero decir es que ellos llegan primero a hacer lo que quieren porque creemos que nosotros somos ignorantes y no conocemos nuestros derechos. Y cuando se va generando una contrarrespuesta en la gente de la villa, finalmente el gobierno tiene que acatar
que nosotros somos los propietarios ahí y dice, ok, entonces vamos a hacerlo como ustedes señalan que lo quieren hacer. Los proyectos los vamos a ir viendo de acuerdo a los requerimientos de ustedes. Eso fue lo que se logró en la villa, fue un hito. Si ustedes investigan, hay varios estudios en universidades, en escuelas de arquitectura y en otros lados sobre lo que pasó en ese momento en Villa Portales. Primero votar un plan regulador a este lado, o sea, del Plaza Italia hacia abajo, es inédito. Búsquenlo en Chile. Echar abajo un proyecto de plan regulador. Y segundo, conseguir que el programa haga lo que la gente quiere y no lo que ellos vienen a hacer, también lo fue. Simplemente del contrato de barrio, el contrato oficial entre los vecinos de la villa, el ministerio y la municipalidad. Esto está firmado por el alcalde Rodrigo Delgado y por el representante del ministerio. Dice lo siguiente en el artículo 3: para los efectos de la realización de este programa, conforme lo expresa el oficio 2957 de 13 de septiembre del 2007 de la señora ministra de Vivienda y Urbanismo, la unidad vecinal Villa Portales se reconoce el carácter de copropiedad de la Villa Portales. Y después lo reiteran, dice, se establece en el artículo 4, se establece que el desarrollo del programa no contempla cambio de uso de suelo ni desafectación de los terrenos de la copropiedad de la unidad vecinal Villa Portales. Esto es el resultado de la lucha que se dio para que esto quedara así establecido. Ser copropiedad nos protege, pero en la medida en que sigamos vigilantes, sigamos luchando, porque si no, todo se puede venir abajo. Respecto a lo mismo, ¿cómo y qué medidas tiene la comunidad de la villa en concreto? Así como para la gente que está escuchando y le interesa la causa. Perdón, no entendí exactamente. Que la comunidad, ¿qué tipo de medidas han tomado? ¿Cómo se han organizado? ¿Cuáles han sido los medios? Todo eso. Un poco de historia. Lamentablemente, como bien decía Mariel, el proyecto de Villa Portales quedó inconcluso en muchos aspectos. Y uno de los aspectos en los que se dejó inconcluso, no sé, digamos si esto fue casualidad o no, es el hecho de que los propietarios de las casas y departamentos no quedaron con una organización. En este momento nadie representa oficialmente a los propietarios de la Villa Portales. Existe efectivamente una administración, pero que según el reglamento de copropiedad solo tiene que ver con los bloques de departamentos, no con las casas. Entonces no hay un organismo oficial, no hay una entidad oficial que pueda ser reconocida como representante nuestra ante tribunales o ante autoridades. Quienes han habitualmente oficiado como tal ha sido la Junta de Vecinos, pero la Junta de Vecinos lamentablemente no, por razones de ley, no puede intervenir en asuntos de propiedad de tierra o de propiedad de bienes, y por lo tanto su acción ha tenido que estar necesariamente limitada. Esto dificulta enormemente organizar a los vecinos, porque implicaría, según la ley, lograr que todos los propietarios se reunieran, firmaran un documento que crea una organización, una asociación de propietarios, por ejemplo, y de esa manera tener, digamos, una directiva que nos represente ante las distintas entidades. Eso no existe, lamentablemente, en Villa Portales. De repente, lo hemos pensado también, de repente puede ser hasta incluso suerte aquello, porque en las condiciones actuales, donde se venden diputados, senadores, hasta subsecretarios, etcétera, sería fácil a lo mejor comprarse una directiva y lograr que apoyaran algún proyecto que terminara con la Villa Portales. Como no han tenido con quién tratar también, las inmobiliarias se han desesperado, y por eso que han encargado estas supuestas investigaciones, estos estudios para tratar de acreditar que los terrenos no nos pertenecen, sino que pertenecen o al Estado liberal o no hay forma de determinarlo. Sí, hace un tiempo atrás también en la Junta de Vecinos, con el tema de las peticiones de comodato de los espacios,
asumiendo la municipalidad de que los espacios eran públicos, también ellos enviaron un documento que venía desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, donde se señalaba que los terrenos eran de justamente espacios públicos y no de copropiedad. Curiosamente ese documento es enviado al señor Rodrigo Delgado, y aquí don José nos muestra, nos narra un poco los artículos que señalan justamente lo contrario, donde él firma que los terrenos son bienes de copropiedad. Esto respecto a otras veces que han tenido que afrontar este problema, ¿cómo ha sido? ¿Cómo la municipalidad ha sido un factor, digamos, por un lado acepta, firma el contrato de barrio, y por otro envía un documento, lo envía por medio de los gestores territoriales, ¿cierto? Un documento a la Junta de Vecinos donde señalan todo lo contrario. ¿Cómo, cuando ustedes se llevaron a cabo esta lucha, digamos, cómo fue el trato específicamente con la municipalidad? Que si bien no tiene que ver con los terrenos en sí, porque en el municipio, y este caso era el mismo, pero sí constantemente estaba intentando meter la mano. Mira, la municipalidad ha ido aprendiendo que Villa Portales no es lo mismo que el resto de Estación Central, que ahí hay una conciencia diferente, que hay quizás suene bien decirlo, que hay un nivel educacional diferente, y que hay una capacidad de lucha para encabezar estas situaciones. Rodrigo Delgado, cuando se firmó cuando se firmó el contrato de barrio, le tiramos agua, le tiramos monedas, hubo gente detenida. Rodrigo Delgado quedó impresionado de lo que pasaba en Villa Portal en ese momento. Él no era el alcalde, él era el jefe de IDECO en ese momento. Hoy día él tiene claro que con la villa no se mete. Tendrá que, yo me imagino, que llegar otro alcalde para hacerlo. El hecho de que se hubiera bajado el proyecto de plan regulador para la municipalidad fue impactante. Ellos esperaban que se aprobara en un trámite como se suelen aprobar los planes reguladores. Ese día nosotros fuimos a la intendencia y hablamos y explicamos a todas las autoridades que estaban ahí qué era lo que significaba para la villa, y todos se pusieron de acuerdo con nosotros y le comenzaron a exigir a la municipalidad firmas y demostraciones de procesos participativos que no había realizado. Ese fue un segundo golpe. Ellos tienen experiencia con la villa y podrán, a lo mejor, como tú dices, mandar algún papelito para allá a la Junta de Vecinos, pero en la práctica no se meten. No sé si con otro alcalde va a ser diferente, pero hasta ahora él va a tener cuidado, porque sabe que podemos sacar las garras, y ya lo hicimos. El año pasado, ¿se acuerdan con el tema del cambio en el plan regulador, esta modificación que se efectuó? Nosotros en la villa nos movilizamos y juntamos 100 sugerencias de que no había que elevar la altura de la edificación a lo que ellos querían. Hablamos con la USACH, la USACH también participó en este proceso. Fuimos los únicos que efectivamente se movieron en Estación Central, y eso que no era un tema que nos afectaba claramente como Villa Portales, nos afectaba como comuna. Entonces él sabe que vamos a salir y es mejor tenernos ahí tranquilos que como opositores. Sí, este asunto de los guetos verticales puso en evidencia en realidad las dificultades que hay en este momento de organización a nivel poblacional. Porque nosotros intentamos comunicarnos con otras comunidades de viviendas próximas a nosotros para luchar contra esto, pero no resultó, no hubo caso. Fue solamente la villa la que siguió insistiendo en que esto no podía seguir adelante. Y gran parte del freno que se puso finalmente, porque la idea de ello era que prácticamente no hubiera límite en la altura de las construcciones, se debió a lo que nosotros planteamos, no a que ellos hubieran tenido la sensibilidad de que esto no podía hacerse. De todas maneras, pensamos nosotros que aquí hay un rol importante que la universidad puede cumplir en relación con la villa y en relación con la comunidad de Estación Central, porque se necesita formar dirigentes, se necesita entregarles una preparación adecuada para que puedan luchar bien en defensa de todos los que vivimos en la Estación Central.
Y hay una fuerte debilidad a nivel de dirigente en este momento. Estamos digamos, sujetos a lo que nos hagan o nos maltraten porque no sabemos defendernos bien. Bueno, les agradecemos su presencia hoy día y esperamos que esta información sea de mucha utilidad para todos los vecinos y vecinas de la villa. Agradecemos a Reconexión esta oportunidad. Agradecemos enormemente esta posibilidad de comunicarnos con nuestros vecinos. Y llamamos a nuestros vecinos y a todos los vecinos de la Estación Central a que estén alerta a los problemas que son propios de ellos y están ligados a su vida. Gracias. Muchas gracias, don José. Gracias. Gracias. La historia del lugar, la historia de